¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión. Bienvenido, bienvenida a Creciendo en la Palabra, este programa que se graba desde la Ciudad de México en la Asociación Metropolitana. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, que puedas acompañarnos cada semana en el estudio, en el diálogo, en relación al tema de la escuela sabática. Estamos llegando casi al final de este trimestre. Vamos a estudiar la lección número 11, que lleva como título El conflicto inminente, una lección muy interesante. Y para el estudio de esta lección, hemos elegido 3 temas. El primer tema, la adoración en el gran conflicto. El segundo, un poder blasfemo. Y el tercero, el cordero que habla como dragón. Sin lugar a dudas, a lo largo de la historia profética, la palabra de Dios nos advierte respecto al conflicto, a la manera como el conflicto a lo largo de la historia se habría de desarrollar entre estos 2 grandes poderes. Nuestro Dios, el creador, el originador de todas las cosas, versus su enemigo, el enemigo de Dios, Satanás, que utilizará diversas formas para llevar a este mundo al engaño, para perseguir al pueblo fiel de Dios. Sin embargo, este conflicto tendrá un momento culminante. Este conflicto terminará en algún momento y justamente parte de lo que estudiaremos en esta semana nos ayudará a entender de una mejor manera cómo se enfrentará a este conflicto en los últimos tiempos. Para ello, vamos a estudiar sobre todo un capítulo muy interesante del libro Apocalipsis, que es el capítulo número 13, y allí estaremos analizando algunos aspectos interesantes que la revelación nos da respecto al conflicto y respecto al pueblo de Dios y su papel fundamental al final de este conflicto, en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que el tema de esta semana es un tema muy interesante. Y para que podamos platicar, para que podamos analizar este tema, están con nosotros en esta ocasión 2 pastores de la asociación, aquí de la Asociación Metropolitana. Quiero en primer lugar presentar al pastor David Magaña. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Jolman. De igual manera, un gusto poder estar nuevamente con ustedes, poder compartir la enseñanza de la lección número 11. Y bueno, Pastor, de paso me gustaría poder saludar a algunos de nuestros hermanos que nos ven constantemente en este programa. Bueno, voy a hacerlo directamente hacia los países de origen de donde nos ven. Quiero saludar a quienes nos ven en el país de Perú, en el país de Colombia, de Chile, algunos nos ven también en Brasil, y aquí en México un saludo muy especial a quienes nos ven en Zapopan, Jalisco. A ellos les enviamos un cordial saludo y nuevamente un gusto poder estar con ustedes. Gracias, pastor. Y también está con nosotros el pastor Job Alcázar. Pastor, gracias por acompañarnos, bienvenido también. Gracias por la invitación y un fuerte abrazo y saludo a todos. Que este estudio sea de mucha bendición para nuestras vidas y podamos juntos comprender el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y queremos también saludar a todos los hermanos que nos están acompañando y que comparten esta transmisión de todo el país, de nuestro lindo México, desde el sur hasta el norte, y también, por supuesto, a toda la Asociación Metropolitana. Que sea mucha bendición y un fuerte abrazo por estar con nosotros. Gracias, pastor. Sin lugar a dudas, este programa es hecho especialmente para maestros de escuela sabática, aunque por supuesto sabemos que no solamente los maestros de escuela sabática nos acompañan cada semana, pero queremos realmente saludar a cada uno de los maestros de escuela sabática que nos ven aquí en la Asociación Metropolitana, en cualquier otra parte del mundo donde nos están viendo, aquí en la Unión, en otro territorio. Queremos saludar a los hermanos de los distritos de nuestra Asociación Metropolitana. Gracias porque también nos acompañan y esperamos que este espacio pueda ser de bendición para ustedes, pueda también ser una herramienta que les permita tener
clara la temática de la semana para que puedan compartirla con sus alumnos este próximo sábado. También quisiera aprovechar para invitar, si hay alguien que nos ve por primera vez, que se está conectando a este programa, quiero invitar que también le pueda dar ahí clic en la campanita, que nos pueda seguir para que cada que subamos algún contenido pueda tener una notificación. Y también que puedan compartir este video, este programa con otras personas para que podamos llegar a más hermanos, a más hermanas que están interesados en el estudio de la palabra de Dios. Si te parece bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para este momento. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de tomar estos minutos para estudiar tu palabra, para estudiar la lección de escuela sabática. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, queremos rogarte que nos acompañes, que todo lo que aquí se exprese pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo. Oramos por cada uno de los hermanos y hermanas que se conecta, que nos está viendo, que sus vidas sean bendecidas, Señor, que tu bendición llegue hasta cada uno de sus hogares. Acompáñanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para comenzar con el estudio de esta lección. Seguimos en Creciendo en la Palabra, estudiando esta lección muy interesante, la lección número 11. Y vamos a analizar el primer punto de esta lección, la adoración en el gran conflicto. Sin duda alguna que el libro de Apocalipsis nos ayuda, nos revela la manera como el gran conflicto se desenvuelve a lo largo de la historia. Pero, ¿cuál es el tema, Pastor David? ¿Cuál es el tema que guía este proceso del gran conflicto? Sí, gracias, Pastor Jordan. Bueno, yo creo que definitivamente el tema principal va en relación a la adoración. ¿Y por qué en cuanto a la adoración? Porque fue casualmente el primer conflicto que surge en el cielo. Si nosotros recordamos Apocalipsis capítulo 12, se menciona, hubo una gran batalla en el cielo. El libro de Isaías, capítulo 14, también nos hace recordar de alguna manera el por qué se hace este conflicto. Y todo gira en cuanto a la adoración. Es decir, Satanás quería la adoración, no lo pudo lograr en el cielo. La Biblia nos dice, Apocalipsis, fue expulsado del cielo y ahora ese conflicto está aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué la adoración? Porque ciertamente Satanás no quiere que nosotros adoremos a Dios. Sin embargo, creo yo que el principal propósito de Apocalipsis es llevarnos casualmente a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que Dios ha hecho, y definitivamente eso nos va a llevar también a otro tema que es el tema del día sábado. Ahí entra muy interesante entonces, pastor, comprender que en este siglo XVII, XVIII surge la teoría de la evolución, porque al final eso mengúa en el pensamiento del humano para adorar a Dios y distrae al pensamiento de la evolución y no reconoce que Dios existe. Entonces, qué interesante, pastor Jorman y pastor Magaña, que encontramos que este conflicto cósmico, si Satanás busca de manera intencional distraer al ser humano, ¿no? Para provocar no adorar a Dios, ¿no? En ese sentido. Y la teoría de la evolución, y ya vimos también, si ustedes ven al inicio de la lección el sábado, hay tantos pensamientos que surgen hoy en día que buscan distraer el que el humano reconozca a Dios como creador. Claro que sí. Bueno, eso entonces nos dice que justamente el sábado le incomoda a Satanás. Uh-huh. El día sábado como día de adoración, a Satanás no le interesa que el ser humano lo comprenda a cabalidad, porque es el día que nos recuerda que Dios es nuestro creador. Sí, quiere decir que hay una lucha de poder, el poder que quiso Satanás establecer en el cielo y luego aquí en la tierra. Por eso Satanás, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis,
se va a hacer guerra específicamente con un grupo de personas. No le hace la guerra a cualquier persona. Nos menciona, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que se va a hacer guerra específicamente contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Es decir, a Satanás no le gustan las personas que adoran a Dios en base a su ley. Pero dentro de la ley de Dios, por supuesto, está la observancia del día sábado. Y entonces, si nosotros lo pasamos a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, pues el ir a la iglesia tiene que ver con adoración. El ir a la iglesia tiene que ver con reconocer a aquel que hizo todas las cosas, dice el libro de Apocalipsis. Y eso, pastor, que mencionas, está relacionado con Apocalipsis 14, con el mensaje de los tres ángeles. El mensaje que encontramos en el capítulo 14, versículo 7 dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí entra otra vez el elemento de adoración, el juicio investigador que está aquí mencionado, y con lo que tú dices, ¿no? Es muy interesante poder comprender cómo podemos conectar todos los pensamientos bíblicos y cómo Satanás ha buscado derrotar eso, ¿no? Y quitarlo. Y algunas familias incluso se han atrevido a decir que el día sábado, muchas veces el día sábado, ha sido el día que más problemas han tenido de los días de la semana. Pareciera ser que es algo muy común, pareciera ser que es algo, a lo mejor alguien lo podría llamar como una casualidad. Antes de llegar a la iglesia, tuve una discusión con mis hijos, con mi esposo, con la esposa. Y es que detrás de todo esto hay un gran conflicto. Satanás definitivamente hoy en día, también aquellos que adoran a Dios, busca la manera que no se centren en la adoración específicamente hacia Dios. No nos extraña, porque la Biblia ya lo dice en el libro de Apocalipsis, que específicamente el ataque es con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aparte, de igual manera, tienen la fe de Jesús. Por eso no debería extrañarnos que en este mundo cristiano actual, en general, han olvidado del sábado. De los 10 mandamientos que conocemos, que están bien claros en la Biblia, inclusive las denominaciones cristianas sí toman en cuenta a los otros, ¿verdad? No robar, no mentir, honra a tu padre y tu madre, etc. Inclusive no tomes el nombre de Dios en vano, ¿verdad? En ese sentido. Pero cuando hablamos del sábado, lo olvidan, ¿no? Y argumentan otros elementos que no son bíblicamente fundados. Y entonces esto nos ayuda a comprender, Pastor David, Pastor Yolman, que el sábado se juega un papel importante en adoración, ¿verdad? Porque al final implica reconocer a Dios como creador. Creo que por eso Satanás odia el sábado, ¿no? Porque ahí es como la manifestación más fuerte de que Dios es reconocido como creador y Dios, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo creo que allí justamente eso, bueno, es interesante, habría como dos ópticas, ¿no? Una, la manera como Satanás ha logrado engañar al mundo cristiano, en su mayoría, es decir, vino, y ya lo vimos, ¿no? En la lección, en lecciones anteriores, ¿no? Vino la reforma protestante, hubo luz respecto a la salvación por fe y no por obras, un cambio completo en la comprensión de la teología, y surgieron esos movimientos protestantes que permitieron al mundo cristiano entonces ver en Jesús el autor y consumador de su fe. Sin embargo, el asunto del sábado quedó ahí como oculto, y solamente hubo un pueblo que se levantó y que comenzó a proclamar esa verdad del sábado como ahora está, ¿no? Entonces, los logros de Satanás, por un lado, ha logrado engañar al mundo protestante, ha logrado, como decía el pastor Job, ¿no? Que muchos digan, no, yo sí guardo el día de reposo, pero es el domingo, ¿no? Es el domingo. Ahí dice que guarde el día de reposo y para mí es el domingo porque Jesús resucitó el domingo, o por cualquier argumento que sea. Ahora, pero hay un segundo asunto que me gustaría que reflexionamos en eso también. Si nosotros como adventistas, hermanos, maestros de escuelas sabáticas, si nosotros como adventistas entendemos y disfrutamos realmente lo que significa el sábado para nosotros, ¿no? Que es un recordatorio de Dios como nuestro creador, que nos lleva a nuestros orígenes, que nos permite adorar a Dios como realmente Dios desea que lo adoremos, o si el sábado se convierte a veces en una carga, ¿no?
Interesante esto, al final comprenderlo, porque definitivamente deberíamos enfocar correctamente lo que implica el sábado, porque está conectado con reconocer que Dios es el único Dios verdadero y nuestro Creador. Por eso creo que Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, eh, hablando de esto precisamente, donde dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí menciona características, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos dos elementos tienen que ver con seres humanos que deciden reconocer que Dios es el único Dios verdadero y que es el Creador, y no Satanás. Porque en este conflicto, Satanás busca que se le reconozca a él, ¿verdad? Como Dios inclusive, ¿verdad? Y que se le adore a él y no a Dios, precisamente. Eso es bien interesante comprender. Tiene que ser una realidad también en nuestra vida, lo que se mencionaba. El sábado, principalmente para nosotros que ya somos creyentes, debería de ser como lo dice la Biblia, debería de ser una delicia, debería de ser un gozo. Ir a la iglesia, realizar Disfrutar. obra misionera, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer que a Dios le agrade en el día sábado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos miembros de una iglesia, de la iglesia adventista, y profesamos el tema del sábado es un tema conocido por cada uno de nosotros, pero la cuestión también al analizar es, ¿estamos viviendo como Dios lo desea? Y también estamos adorando a Dios como lo desea específicamente en el día sábado. Yo creo que una invitación es precisamente eso, debemos de adorar como a Dios le agrada. Bueno, aquí podemos pasar a otro aspecto, ¿no? Esta primera estrategia de Satanás es el engaño. Muy sutil. Después de la reforma vino la contrarreforma, y bueno, hoy podemos ver argumentos engañosos respecto a falsas doctrinas, a falsas creencias. Ahora, Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 13, ahorita vamos a entrar más profundamente a ese capítulo, pero nos habla justamente que cuando ese engaño, cuando esa estrategia del engaño no le funciona con algún grupo de personas, entonces viene una segunda estrategia. Bueno, esa estrategia, Pastor Jolman, yo creo que todos la identificamos y que tiene que ver con la fuerza, ejercer una fuerza. Opresión. La opresión, pero específicamente hacia un grupo de personas. Ya estudiamos en lecciones pasadas, vamos a ver también un poco más adelante cómo es que se fue desarrollando esa fuerza. Pero el proceso es de alguna manera paulatino. Primero, el primer ataque de Satanás es a través de la razón, o sea, a través del engaño. Es la primera forma como ataca a las personas, en este caso a los cristianos. Pero cuando no logra convencer con sus argumentos, viene esta otra parte que viene a través de la fuerza, viene a través, en este caso, de la persecución. Quiero leer una cita bíblica en la cual Cristo Jesús plasmó esta idea que se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 22. Y dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También de igual manera el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 2, dice que los expulsarán de las sinagogas, seréis aborrecidos. De igual manera enfatiza esta parte de que van a padecer persecución. Pero ¿por qué un grupo de personas padece persecución? Porque se mantiene firme de parte de los principios de Dios y está dispuesto a hacer lo que a Dios le agrada. Bajo ese pensamiento que estás diciendo, pastor, de la persecución, me llegó ahorita a la mente pensar que no necesariamente debemos esperar cuando llegue la persecución como tal literal, sino que hoy en día podemos estar teniendo como tipo de persecuciones más pasivas, pero que al final sí lo son. Y llegó a la mente la idea de pensar, guardar el sábado o no, y decir, es que Dios comprende que debo trabajar por mis hijos, ¿no? Y eso implica una persecución pasiva, ¿no? De sentir presión del trabajo, de la empresa, para sugerirme que trabaje en sábado. Y ahí entra la decisión que uno debe tomar en ese sentido, porque al final la persecución la encontramos a lo largo de la historia y es un instrumento que Satanás busca, ¿verdad? Para que si no te persuadí, no te engañé, ahora te obligo, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante que debemos tomar en cuenta también. Bueno,
en este primer segmento hemos estado analizando aspectos fundamentales. El aspecto de la adoración en el gran conflicto. Y estamos hablando de la manera sutil, cómo el enemigo busca esa falsa adoración. Porque, por ejemplo, cualquiera que pueda, como cualquier cristiano, por ejemplo, que va el domingo a cantar, a leer la Biblia, pues no está adorando directamente al enemigo. No está, eso sería terrible decirlo. Pero está siguiendo el juego de la manera como el enemigo desea desviarnos del día de reposo que Dios instauró. Es decir, es un asunto supremamente sutil. Y yo quisiera terminar esta primera parte, leyendo Apocalipsis 14:4, que dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Querido hermano, querida hermana, ¿dónde está la clave? Estamos viviendo tiempos tal vez de paz. No hay persecución, salvo, como dice el pastor Job, esos asuntos sutiles, esas presiones en el trabajo, en la escuela, en algunas áreas de nuestra vida. Pero relativamente ahorita podemos abrir la Biblia, podemos adorar a Dios en el día que queremos, podemos ir a la iglesia, podemos predicar en un parque si queremos abrir la Biblia y comenzar a predicar, lo podemos hacer. El asunto es si estamos aprovechando estos tiempos para seguir a Jesús por donde quiera que va, porque es en estos momentos de paz, de tranquilidad, donde necesitamos consagrar nuestra vida a Dios, porque la palabra de Dios nos anuncia tiempos difíciles. Y entonces, como dice por allí la palabra de Dios, si no pudiste con los de a pie, ¿cómo podrás con los de a caballo? Es decir, si en los buenos tiempos no fortaleciste tu fe, cuando venga una crisis, entonces, ¿cómo enfrentaremos esa crisis? ¿Estaremos fortalecidos espiritualmente para enfrentar esa crisis? Sigue con nosotros, ya regresamos para continuar con este interesante estudio de la palabra de Dios. Matacanes de Nuevo León es considerado como una de las rutas de cañones más espectaculares de toda Norteamérica. Es por eso que nuestra Federación de Jóvenes ha decidido vivir esta maravillosa experiencia. Del 19 al 21 de julio podrás disfrutar de un viaje redondo en autobuses de lujo, comidas deliciosas, seguro, equipo de seguridad y guías certificados. Todo esto por una cómoda cantidad de 5,250 pesos mexicanos. No te lo puedes perder. Si te gusta la aventura, esto es para ti. Seguimos en Creciendo en la Palabra. Vamos al segundo tema de esta lección, que hemos titulado Un poder blasfemo. Nos vamos a concentrar ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis, en donde se describe de los versículos 1 al 10 una primera bestia y los versículos 11 en adelante una segunda bestia. Vamos a hablar, pastores, si les parece bien, de la primera bestia. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los símbolos que nos permiten entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y los tiempos que vendrán? Creo que precisamente primero tenemos que identificar a la primera bestia. La referencia la encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Voy a leer algunos versos. Dice: me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2 dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Yo creo que estas referencias que menciona, por ejemplo, sus pies como oso, no sé si ustedes de casualidad les hace recordar algo, sus pies como de oso y su boca como de león. Bueno, anteriormente menciona que era semejante a un leopardo. Quiere decir que hay parte de historia en la referencia de esta bestia. Y obviamente esto nos lleva a recordar las bestias que aparecen en el libro de Apocalipsis. De Daniel. Perdón, el libro de Daniel, específicamente Daniel capítulo 7, donde se hace mención a los poderes políticos
que finalmente una de las intenciones que tenían estos poderes políticos fueron perseguir al pueblo de Dios. Entonces, identificamos que esta es una bestia que surge del mar. Apocalipsis capítulo 17, por ejemplo, nos hace mención, versículo 15, el significado del mar, dice, pelearán contra el cordero. Anteriormente dice, y el cordero los vencerá. Y en el versículo 15 dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, es un poder político, de alguna manera religioso, que surge del pueblo con una intención específica. Y además de la característica que surge de las naciones, que ahí se refiere esta bestia que surge del mar, también encontramos que se le da poder. Y vean lo que dice el versículo 2, la segunda parte, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Así que Satanás le da estos tres elementos: poder, trono, autoridad. Y esto también nos da una referencia de la característica de esta primera bestia. Y otra característica que podemos mencionar está en el versículo 1 de 13:1, que dice, la parte última de 13:1, un nombre blasfemo. También tiene una característica de blasfemia, ¿no? Y esto también refiere a lo que encontramos con el cuerno pequeño en Daniel, ¿verdad? Que estamos mencionando precisamente como la bestia indescriptible, que luego surge ahí el cuerno pequeño. Así que empezamos a identificar, Pastor Aaron y Pastor David, que esta primer bestia tiene estas características de cómo surgió y qué es lo que recibió. Podríamos confirmar nuevamente que esta bestia tiene que ver con un poder político, pero también religioso, porque las únicas ocasiones o las únicas maneras de poder aplicar el término blasfemia es cuando hablamos de cuestiones espirituales o de cuestiones religiosas. Cuando nosotros hacemos esta mención y tratamos de comprender a qué se refiere con un nombre blasfemo, en la Biblia precisamente encontramos referencias del significado de blasfemia. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 33, a quienes buscaban poder destruir a Cristo Jesús, le hicieron una mención que era una persona blasfema. Esa fue la acusación que le hicieron a Jesús. Porque le dijeron, este hombre, esta persona siendo hombre, pretende ser Dios, por lo tanto está blasfemando. Entonces tenemos blasfemia, alguien que quiere ocupar el lugar de Dios. Entonces aquí ya tenemos una referencia a quién se refiere esta bestia. Pero también en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 21, Jesús hace un milagro y le dice a la persona que sus pecados son perdonados. Entonces, nuevamente las personas dicen, ¿quién es este que siendo hombre tiene la autoridad de perdonar pecados? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, dentro de la característica de esta bestia que tiene nombre de blasfemia, quiere decir que quiere ocupar el lugar de Dios y quiere decir también que quiere tener el poder de perdonar pecados, lugar que solamente le pertenece a Dios. Bueno, unamos esto con la historia, porque podemos ir ahora a los tiempos de Constantino, emperador romano, que hasta cierta época tuvo su sede, la sede de su imperio en Roma, pero ahora decide trasladar la sede de su imperio a lo que se llamó Constantinopla, hoy Turquía, y entonces la sede de Roma queda prácticamente libre. Y el obispo que estaba allí en Roma es el que comienza a tener ese poder. Así que prácticamente, por ejemplo, quiero leer una declaración de Isaac Bacchus en relación a esto que dice, al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, de Roma a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma
se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Así que si vamos entonces, si regresamos a Daniel 7, por ejemplo, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y encontramos allí hasta esta época de Constantino, la Roma imperial, que ahora cede su trono a la Roma, que ahora se le llama la Roma papal. Así que esta primera bestia, descrita claramente en la palabra de Dios, como este poder político religioso, que como ya lo describió el pastor David, tiene esas dos cualidades, y podemos encontrar entonces qué poder político religioso enseña que tiene se toma a sí mismo, se atribuye a sí mismo el poder de perdonar pecados. ¿Cuál es ese poder actualmente que se atribuye el poder de perdonar pecados? ¿Y cuál es el poder que solicita o pide la adoración que le pertenece a Dios? Pues no es otro sino la Roma, con la que conocemos como Roma papal. Así que lo que podemos decir con estos pastores y hermanos es que esta primera vez es un poder religioso, apóstata, que surge de la Roma imperial y se convierte en una Roma papal y se convierte en un sistema mundial de adoración falsa. Así es. ¿No? Eso es lo que tenemos que resaltar y comprender, que esta bestia no es una persona, porque a veces las personas escribimos o nos damos con personas específicas, ¿no? Sino tiene que ver que es una organización religiosa, es una estructura, ¿verdad? Que ha buscado y que lo ha hecho sustituir la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Y los ejemplos que mencionó el pastor David, que están mencionados en la Biblia, son muy claros, ¿verdad? El querer tomar o el pretender ser Dios, o tomar el lugar de Dios y tener el poder de perdonar. Y encontramos obviamente hoy en día estos elementos en la iglesia popular que tienen estas referencias también muy claras y evidentes, ¿no? Históricamente lo podemos ver de manera muy evidente. Exactamente. Bueno, aquí hay otro asunto, Pastor David, que tiene que ver con el cumplimiento profético del versículo 5. Específicamente, bueno, nos habla acerca de la persecución que iba a desarrollar esta bestia hacia un grupo específico de personas. Se menciona el grupo específico, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es una profecía muy conocida. Voy a dar algunas referencias. Esta profecía de 42 meses, voy a darle lectura específicamente. Menciona: y también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya vimos el principio de interpretación profética de los días, de los años. 42 meses, si nosotros lo trasladamos al lenguaje profético, pues da un total, si cada día del mes representa, o cada mes representa 30 días, y si hacemos la multiplicación, pues nos va a dar la cantidad de 1260 días, que fue un periodo de tiempo que duró la persecución, iniciando específicamente en el año 538 y finalizando en el año 1798. Y durante todo este tiempo, del año 538 a 1798, pues se desataron las peores atrocidades que se han cometido hacia la humanidad. Y la razón por la cual lo hacían es porque era un grupo de personas que querían vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y bueno, aquí algo para resaltar. Hemos mencionado, pastores, que es un poder político ciertamente, pero religioso, y habla blasfemias. Pero también nosotros vimos que ejerce una autoridad y persigue y mata a un grupo de personas. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de visitar el Museo de la Santa Inquisición en el estado de Guanajuato, ahí en la capital, en Guanajuato. Me llamó mucho la atención algo, en lo personal. Me llamó la atención que quienes daban la explicación en el museo decían
que quienes fabricaron todos esos instrumentos de tortura fue la Iglesia Católica. No hay ningún secreto como tal en eso. Eso es algo que se dice abiertamente. Se sabe, sí. Y durante ese periodo de 1260 años, pues este poder político ciertamente realizó estas atrocidades únicamente con un propósito: la guerra entre Cristo y Satanás, o entre Satanás, para aquellos que tratan de hacer las cosas como Dios lo desea. Agregando estos elementos que el pastor Magaña menciona, encontramos en Apocalipsis 13:12 la segunda parte que dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Por eso es que en 1798 se cumplen esos 1260 días, porque al término de ese periodo es cuando es herida, ¿verdad? La herida mortal de ese sistema papal. ¿Y por qué encontramos históricamente esto? Ustedes recuerden, la lección lo menciona, que fue cuando el general Berthier, el general de Napoleón Bonaparte de aquel tiempo, detuvo al Papa en ese año 1798. Y ahí encontramos entonces que la supremacía papal termina y en ese momento deja de gobernar o de controlar el mundo político religioso, pero no significa que esto ya no deje de después funcionar. Es decir, fue esta herida sanada. Por eso podemos decir que la influencia del papado volverá a sentirse próximamente en este mundo, y obviamente tiene que ver precisamente con lo que estamos identificando como esta primera bestia. Bueno, aquí podemos ya, para ir culminando este segundo segmento, pues mencionar cómo este poder, esta primera bestia que se menciona, ¿no?, que recibió su herida de muerte, pero también ahí el mismo versículo dice, ¿no?, cuya herida mortal fue sanada, ¿no? Es decir, hay una restauración. Pues como en el mundo actual, este poder que es político y es religioso, y todos conocemos cómo la Iglesia Católica es una religión mundial, pero como también el Vaticano es un estado y recibe gobernantes de todo el mundo, tiene embajadores en otros países y los países envían embajadores al Vaticano. Es decir, hay una relación impresionante con el resto de las naciones. Y, por ejemplo, en el versículo 8 hay una descripción supremamente importante, digna de resaltar, que dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es decir, prácticamente este poder recupera, que fue herido, recupera su hegemonía sobre el mundo y ahora todo el mundo lo sigue. Por eso entonces es fácil ejercer esta influencia sobre el mundo. Ahora quiero resaltar, la lección nos compartía ahí un fragmento de un escrito de quien fuera Papa Benedicto XVI, que declaró algo muy interesante, que está conectado, ¿no?, este poder político-religioso, este poder otrora perseguidor, que tal vez hoy no lo practica, pero que fue perseguidor, como ahora este poder dice lo siguiente: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. Y evidentemente a lo largo de los años se ha seguido con esa misma tónica, y el asunto es que tanto el mundo protestante como el mundo político sigue en pos de este poder y está preparándose entonces lo que sería los últimos momentos, el desenlace de este conflicto a través de una persecución futura. Quédate con nosotros, ya regresamos para cerrar este tema tan interesante que estamos estudiando en esta ocasión. Matacanes de Nuevo León es considerado como una de las rutas de cañones más espectaculares de toda Norteamérica. Es por eso que nuestra Federación de Jóvenes ha decidido vivir esta maravillosa experiencia.
Del 19 al 21 de julio podrás disfrutar de un viaje redondo en autobuses de lujo, comidas deliciosas, seguro, equipo de seguridad y guías certificados. Todo esto por una cómoda cantidad de 5,250 pesos mexicanos. No te lo puedes perder. Si te gusta la aventura, esto es para ti. Llegamos a la última parte del estudio de esta semana. El tema número 3 lo hemos titulado El Cordero que habla como dragón. Evidentemente que los tiempos han venido cambiando a lo largo de la historia. Hace décadas atrás había una clara división entre el protestantismo con sede que nace en Estados Unidos de Norteamérica y el catolicismo en Europa. Sin embargo, hoy la historia ha cambiado rotundamente, de tal modo entonces que inclusive el protestantismo ha llegado a señalar y a defender a la misma Iglesia católica. Y es aquí entonces donde cobra sentido lo que está descrito en el capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 11 al 18. Allí se describe una segunda bestia. Así que me gustaría, pastores, que habláramos respecto a esta segunda bestia descrita aquí a partir del versículo 11. Bueno, ya vimos la característica de la primera bestia que surge del mar, pero en esta bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía. Ahora la diferencia es que esta bestia surge de la tierra. Apocalipsis capítulo 12, cuando se habla específicamente del ataque que hace el dragón, es decir, Satanás contra la mujer, hace mención que la tierra ayudó a la mujer en ese momento de persecución, dice, y se le dieron a la mujer 2 alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y nuevamente la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y sigue diciendo, pero la tierra ayudó a la mujer. Ciertamente estamos hablando de cuestiones espirituales y de cuestiones proféticas, pero sería interesante también, compañeros pastores, identificar cuál es esa tierra. Si ya vimos que la bestia tiene que ver con un poder político, religioso, la descendencia de la mujer es perseguida por ese poder político, ciertamente, ¿qué es la tierra? ¿Cuál es ese medio que ayudó a la mujer en el tiempo de persecución? Bueno, la lección hace una referencia acerca de ello. La tierra puede representar de alguna manera en relación a esta bestia de Apocalipsis 13:11, está relacionada con el país de los Estados Unidos. Dentro de las referencias nosotros encontramos, por ejemplo, que Estados Unidos declaró su independencia en 1776. Es un poco antes de la fecha en la que la primera bestia recibe una herida de muerte. Otra referencia, por ejemplo, adoptó su constitución en 1789 y fue reconocida como una potencia mundial a partir o a finales del siglo XIX. Encaja perfectamente, pero sobre todo por dos cuestiones interesantes. Es una bestia semejante a un cordero, que tiene dos cuernos, y algunos hacen la referencia a que esos cuernos de alguna manera pueden representar dos cosas que puede caracterizar a los Estados Unidos. Número uno, la libertad política en la cual fue fundado el país de Estados Unidos, y número dos, la libertad religiosa. Esas son dos características que en lo personal puedo encontrar en relación a esta segunda bestia del Apocalipsis 13:11.
Yo no sé si cuando vemos estos elementos bíblicos de Apocalipsis nos hace pensar cómo Dios tiene el control de todo la tierra, ¿no? Y cómo históricamente podemos ver las referencias bien claras y cómo se cumple la profecía de esto. Y me llama la atención algunos elementos de esta segunda bestia. Ya mencionó el pastor Mayan algunos de ellos. Uno que no se mencionó es que hablaba como dragón, o sea, tiene semejante a una imagen de cordero, pero habla como dragón y ejerce autoridad de la primera bestia. Así que aquí podemos empezar a vincular la primera bestia con la segunda, ¿verdad? Esta le da autoridad a la primera. ¿Para qué? Para que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, ¿verdad? Eso es bien interesante en ese sentido. Y vean lo que dice el verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esa es una referencia a lo que Elías realizó en el Monte Carmelo, también cuando descendió fuego, y obviamente es una aparente señal divina, lo pongo entre comillas, ¿verdad?, del falso protestantismo, pero obviamente tiene que ver con esta característica de esta segunda bestia. Y el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que encontramos que esta segunda bestia tiene como objetivo darle fortaleza o darle de esa herida mortal que tuvo la primera, darle otra vez que reviva, ¿no? Y que pueda entonces influir a nivel mundial en todos los sentidos. Y encontramos también el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que hemos referido siempre que se refiere este elemento al asunto del trabajo, economía, ¿verdad? Y asunto de conciencia, ¿verdad? Simbólicamente esa marca se refiere a ello, y que entonces nadie pueda comprar ni vender. Y aquí encontramos estos elementos, esta marca de esta segunda bestia que tiene este poder de influir en la primera, o provocar que la primera tenga poder para todos, ante toda la humanidad, y provocar que entonces el ser humano se sujete, por un lado, a estas bestias que tienen como objetivo adorar a Dios, que tienen como objetivo no honrar a Dios, no guardar el sábado, ¿verdad? Y por otro lado, encontramos a los personajes o al remanente que decide guardar los mandamientos de Dios. Así que es bien interesante encontrar esos elementos, pastores. Aunque el inicio del surgimiento de esta bestia no habla como dragón en sus inicios. Sí, ¿no? O sea, ese proceso se fue dando con el paso del tiempo. Ciertamente es una bestia que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, ¿sí? El cordero tiene que ver con una cuestión más de humildad, más una cuestión de... ¿Que representa a Jesús? Que puede representar de alguna manera incluso a Jesús, y eso fue el inicio. El cristianismo. Ese fue el inicio de la, claro, de la nación de Estados Unidos. Una nación que está fundamentada o fundada, ¿por qué no?, bajo los principios de la Biblia, porque los primeros peregrinos fueron personas que precisamente vinieron huyendo de la persecución papal. Pero me llama la atención lo siguiente: Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. Ya vimos quién es la primera bestia. Al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen a la bestia, una unión de la iglesia y el Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. Y para finalizar este comentario, yo creo que en todo el mundo y en México, por supuesto, también estamos viviendo un tiempo de diferencia política, de división, sobre todo, se nota mucho en todo el mundo. Y una de las cosas que me llama la atención acerca de este poder, de esta bestia de Apocalipsis 13:11, es que trata de unificar a las naciones, pero consultando a la primera bestia. Y una de las formas de unificar es estableciendo leyes que solamente tengan como propósito adorar a la primer bestia. ¿En dónde está el punto nuevamente que estamos resaltando? La adoración a Dios
en medio de este gran conflicto. Cuando vengan los momentos de prueba, de persecución, ciertamente algunos probablemente no van a estar de parte de Dios y otros, por temor a las represiones, como se mencionan aquí, no van a acatarse a lo que menciona la palabra de Dios. Ok, bueno, esta parte ya estamos como llegando a una conclusión interesante al unir estos dos poderes, al unir la descripción de estos dos poderes aquí Apocalipsis 13, ¿no? Me llama la atención en lo particular cómo en un momento de la historia van a confluir o están confluyendo los dos poderes. Porque dice que una bestia va a ejercer poder en presencia de la otra. Es decir, son dos poderes que se van aliando. Cuando nosotros rastreamos la historia de Estados Unidos, por ejemplo, en las dos cámaras, la cámara alta y la cámara baja, podemos ver que décadas atrás, todos aquellos legisladores eran prácticamente todos protestantes. Ahora, si vamos hoy, en este momento, a ver la conformación de esas cámaras, nos daremos cuenta que en su mayoría ahora son católicos. Y nos daremos cuenta cómo en este país de principios protestantes, hace años atrás había una gran diferencia con el catolicismo, con el papado. Ya el pastor David lo mencionó, pues los padres peregrinos venían justamente huyendo de esa persecución y decidieron que surgiera una nación sin rey y que surgiera una religión sin papa, de tal manera que hubiese una libertad política o civil, una libertad religiosa. Pero ahora está confluyendo nuevamente y estamos regresando otra vez a lo que fue hace siglos atrás. De tal modo, entonces, que al formarse esta imagen de la bestia, pues, ¿qué nos dice esa frase, ¿no? De lo que señala allí el libro de Apocalipsis en el versículo 15. Se conforma a esa imagen de la bestia, se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorara. Es decir, se va a repetir lo que ocurrió en aquella época en la cual este primer poder fue un poder perseguidor que persiguió al pueblo de Dios, que le dio muerte a aquellos que no pensaban como este poder. Me parece a mí muy revelador y muy importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos la manera como el Señor está revelando lo que tiene que acontecer en un futuro, tal vez un futuro cercano. Definitivamente creo que tenemos que magnificar que es el momento con mayor énfasis de dedicar tiempo a escudriñar más la palabra para encontrar esto que estamos refiriendo, ¿verdad?, con más claridad en nuestra vida personal. Y también porque al final, pastores, cuando estemos en una crisis, esta crisis inminente surge en el mundo, no va a librar nadie, ni las opiniones, ni los pensamientos, ni la mayoría de la opinión de la gente, ni la iglesia misma, sino solamente va a sostenernos en nuestro pensamiento así dice Jehová, ¿no? Y creo que ahora es el momento de poder dedicar tiempo a escudriñar la palabra y comprender que esa es la razón por la cual debemos profundizar y comprender más el amor de Dios. Bueno, y evidentemente, pues todo esto, toda esta revelación que recibimos en este capítulo, pues nos habla de un tema, con el tema que comenzamos, adoración, porque podemos ver que el objetivo de estos dos poderes, como lo dice el versículo 15, es justamente que si no hay una adoración voluntaria bajo un engaño, entonces habrá una adoración bajo la persecución y bajo la presión. En medio de eso, entonces viene el capítulo 14, después de esta descripción, viene el capítulo 14, y entonces en el versículo 6 y 7 hay un llamamiento del primer ángel, que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Es decir, esta bestia o estas dos bestias, estos dos poderes tienen un alcance mundial. Hacen que todos los habitantes de la tierra adoren a esa primera bestia y forzan a las personas a adorarla
aquellos que no lo quieren adorar. Pero aquí hay un mensaje, se levanta entonces el primer ángel y este ángel tiene un mensaje también para toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el mensaje? En el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces, ¿cuál es el llamado? A adorar. A adorar. ¿A quién? Al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un llamado a la adoración. Es la misión entonces que tiene el pueblo de Dios, de llamar a una adoración verdadera a un Dios verdadero. Bueno, definitivamente habría mucho más por decir, pero el tiempo se está acabando. Así que quiero agradecer a los dos pastores que han estado con nosotros. Gracias, Pastor David. Gracias, Pastor Job, por compartir con nosotros este tema tan interesante. Y me gustaría, a manera ya de despedida, un mensaje final para los hermanos y hermanas que amablemente nos siguen. Sí, gracias, Pastor Yolman. Bueno, primeramente, gracias por la invitación de estar aquí compartiendo con nuestros hermanos. Y claro, siempre hay un mensaje que recapitular acerca del estudio. Muchas cosas han ocurrido en la historia de la humanidad y algunas han tomado por sorpresa a las personas. Por ejemplo, algo que probablemente ha tomado por sorpresa a las personas es la pandemia, la última pandemia que hemos vivido, el COVID-19. Muchos no creyeron la magnitud de lo que iba a representar esa pandemia. Sin embargo, llegó. Afortunadamente, considero que pues, se ha podido sobrellevar esa situación. Al hablar de este tema, Apocalipsis 13, la persecución que va a ejercer en algún momento esta bestia, la segunda bestia que le da su poder, la primera bestia, y finalmente está dirigida por Satanás, lo que tiene que ver con la adoración, en algún momento va a suceder. Así como la pandemia en algún momento llegó, también esto va a suceder. Rescato algo que menciona la lección, me gustó mucho, tomado del libro El conflicto de los siglos. Dice, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Cuáles van a ser algunas de las cosas que nos van a ayudar a afrontar este momento de prueba? Definitivamente la comunión con Dios, pero también el poder estar constantemente alimentados de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Yolman, y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que ve esta programación. Gracias también por la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión, y yo creo que podemos concluir reafirmando que al lado de la adoración, este conflicto inminente, este conflicto cósmico, la verdadera adoración nace de una mente instruida de la palabra de Dios, un alma transformada por su amor y de un corazón lleno del Espíritu Santo. Por eso creo que el verso de memoria debemos enfatizar en nuestra vida personal: santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad, porque al final aquí se encierra el pensamiento de determinar en nuestra mente a adorar solamente al único Dios verdadero. Dios nos ayuda para poder hacerlo en nuestra vida personal. Amén. Gracias, Pastor Job también. Pues definitivamente que al concluir esta lección y escuchar estas dos conclusiones, pues simplemente recibimos la invitación de parte del Señor. Lo que hoy necesitamos hacer como pueblo de Dios es, número uno, estudiar la palabra de Dios, estar atentos a la profecía bíblica. Creo que la lección de este trimestre ha sido una lección maravillosa en ese sentido, porque nos ha permitido echar un vistazo a estos tiempos finales en los cuales nosotros estamos viviendo. Y número dos, no solamente ir a escudriñar la palabra de Dios, sino también ir con alegría a compartir esta verdad, porque esta es una verdad maravillosa que libera a muchas personas. Así que aprovecha cualquier oportunidad que tengas con tus compañeros de trabajo, en tu escuela, en cualquier lugar donde estés, para compartir esta verdad, porque esta es una verdad que traerá salvación a muchas personas. Gracias por estar con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana y recuerda compartir este video con otras personas. Y si aún no nos sigues, dale clic a la campanita para que puedas hacer parte de esta comunidad. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.